Vamos a ir al versículo 18. Lucas 18, verso 18. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Vemos acá esta parábola del joven rico, muy conocida. Acá vemos cómo el Señor le dice a sus discípulos con relación a este joven que se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos, ¿lo sabes? Sí, Señor, desde pequeño he guardado todo esto que tú me dices. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después sígueme. Entonces, dice la palabra que él se puso triste. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que difícilmente los que quieren tener cosas en el mundo y los que aman estas cosas, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Difícilmente, dice Jesús, que es más fácil que un camello entre por el orificio de una aguja. Es tremendo, porque el Señor le está diciendo a ellos que es muy difícil. Entonces, ellos le dicen: Señor, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo? Ellos muestran lo que cualquiera de nosotros hubiese mostrado: nuestra imposibilidad. ¿Cuántas veces le mostramos a Dios nuestra imposibilidad en las cosas? Dios nos está enseñando a hacer cosas y siempre le estamos mostrando nuestra imposibilidad. Y Jesús le dijo a ellos: lo que es imposible para ustedes es posible para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. ¿Sí? No hay imposibilidad para Dios. Y esta es la bendición de esto que el Señor ha traído. Dice que la ley Dios la entregó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la bendición de la gracia, que todas esas cosas que no son imposibles a nosotros hacer, le son posibles a Él. Esta es la bendición de la gracia, por eso es lo importante de la fe. A veces Dios quiere enseñarnos a escuchar, Dios quiere enseñarnos a atender. Jesús decía constantemente: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y ellos no entendían que eso no era simplemente para que escucharan lo que Él quería decir, sino para que aprendieran a ser influenciados. Porque la gracia viene por aquí, por ese deseo, por ese clamor nuestro de querer hacer lo que Él quiere. Porque Pablo dice que cuando él tuvo este problema, él habla a los romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Pablo está hablando de esta situación que hubo en él. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice: en el versículo 21, 7:21, dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la imposibilidad de hacer lo bueno.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Esto es importante porque Pablo nos está enseñando esta importancia de la gracia en nosotros. Fue Cristo Jesús el que lo hizo. Él fue el que vino y venció. Él no le dijo a sus discípulos, no teman, que ustedes vencerán porque ustedes pueden. No, le dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Ya él le había enseñado previamente que la obra era que creyeran en el que Dios había enviado. El Padre quiere que ustedes crean en el que ha enviado. Esa es su obra. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando nosotros aprendemos esto, nosotros podemos dirigirnos siempre a ser influenciados. Y para ser influenciados tenemos que aprender a recibir. El problema muchas veces con nosotros es que no sabemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos, pero no le sabemos recibir porque no queremos escucharle. Escuchamos un ratico, ya sé lo que voy a hacer. ¿Sabes lo que vas a hacer? En realidad no sabes nada como deberías saberlo. Porque el hombre no alcanza, está destituido, no alcanza. No hay manera, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. O sea, Dios está diciendo, necesitan a Cristo Jesús. Necesitamos al Señor para poder vivir. Lo necesitamos. Y el Señor, ¿quién es? Esta palabra que estaba con Dios, era Dios. Y aquella palabra vino y se hizo hombre en medio de nosotros. Y habitó con nosotros. Y vimos su gloria. Esa palabra es la que nos salva. Esa palabra es Jesucristo. Esa palabra que por nuestro oído puede entrar. Jesús nos dice a nosotros, bueno, ustedes se aman, se abrazan, se dan besos. Pero el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y por qué? Porque Él es la palabra. Tú no puedes amar a Jesús si tú no quieres guardar su palabra. Y guardar su palabra no tiene el sentido completo de obedecerla. El querer obedecerla. ¿Por qué? Porque Pablo no podía obedecerla. Y esto hay que entenderla. No estoy estimulando a alguien a no obedecerle. Estoy explicando lo que es la gracia. Cuando uno va a hacer las cosas de Dios, uno sabe que en mi carne no puedo. Necesito a Cristo. Por eso Él vino, para que el Espíritu nos mueva a hacer las cosas. Sí, tanto que este mensaje el Señor lo predicó y muchos al día de hoy no lo entienden. Él solo puede. Él es el que lo hace. Pero tenemos que aprender a escuchar para recibir. A escuchar. Cuando escuchamos, Dios nos da. Cuando escuchamos, el Señor nos influencia y nos lleva porque le estamos escuchando. Dice el Espíritu Santo que Lidia escuchaba a Pablo, pero Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que él decía. Hay un nivel más alto de escuchar al que nosotros naturalmente podemos desarrollar. Hay un nivel que va más allá. Y va más allá solo cuando nosotros nos acentuamos en lo que Jesús dijo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que nunca escucharon a los profetas, nunca escucharon a Dios. ¿Cuál fue la bendición de estos hombres que el apóstol a los hebreos nos pone en el capítulo 11, que los llama Biblia a las Américas, el Reina Valera, por ejemplo, los héroes de la fe? Los héroes de la fe. ¿Quiénes son estos hombres? Hombres que escucharon a Dios. Por eso fueron hombres de fe. Porque supieron escuchar a Dios. Y muchas veces lo que Dios le decía era incompatible con lo que ellos estaban viviendo. Pero ellos escogieron escuchar a Dios. Dice la palabra de Abraham. Abraham escuchó a Dios. Y Abraham aún no entendía porque él veía su situación. Y él veía, pero ¿quién me va a heredar, Señor? Este Damaseno. O sea, porque él no veía la realidad de lo que Dios le decía.
Iban a salir, bueno, pero ¿cómo van ustedes a salir si ustedes van a tener una descendencia y tú eres estéril y Abraham ya está viejo? ¿Cómo ustedes van a tener una descendencia? Entonces, ¿cómo Dios los va a multiplicar? Tienen que tener hijos para que pueda pasar. O sea, las realidades no se veían, pero Abraham escuchaba a Dios. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. ¿Por qué? Porque Abraham sabía algo, que lo imposible es de Dios. Por eso dice Pablo en este mismo capítulo 4 de Romanos, dice Pablo de la siguiente manera: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está diciendo que Abraham creyó a Dios y esa fue su justicia. Y dice, antes de decir esto, previamente nos dice que Abraham tiene de qué gloriarse por las obras. Claro que tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque sus obras comenzaron cuando él le creyó a Dios, porque eso dice la Escritura. Porque eso está diciendo Pablo, no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, que sus obras vinieron por la influencia de Dios en su vida. A veces creemos que Dios nos influencia, pero no le escuchamos, no le atendemos. Entonces, servicio tras servicio, pero servicio tras servicio, que entra por aquí y sale por aquí. A veces ni entra, mucho menos puede salir, por lo menos por no medio procesar algo. Entonces, no podemos ver las cosas de Dios. Porque ciertamente está la imposibilidad en nuestra carne, lo está diciendo Pablo, lo que vamos a leer en el capítulo 7. No puedo, tengo la ley en mi mente, la leo, pero no puedo caminar de acuerdo a ella. Caigo. El pecado me engaña y me mata, me engaña y me mata, me engaña y me mata. ¿Por qué? Porque no estaba entendiendo que tenía que entender que aquella palabra había venido. Y había venido porque no había ningún hombre que pudiera ir a él. No había ningún hombre que él dijera desde los cielos, en él tengo contentamiento. No lo había. Todos se habían desviado, todos. Entonces Dios dijo, envió mi palabra. Y esta es la bendición del creyente. El creyente sabe esto. Por eso el creyente es salvo, porque su confianza está en Jesucristo. Por eso es salvo. El creyente sabe, uy Señor, y ahora viene esto, otra imposibilidad. ¿Cómo hago esto? Diría Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque para eso Él vino, para ayudarnos, para guiarnos, para llevarnos, para que podamos hacer las cosas que solo Él puede hacer. Ninguno más, solo Él. Porque Él es digno de tomar toda la gloria, porque solo Él puede. Porque Él es digno de ser honrado, porque solo Él puede. Solo Él puede. Él es el único que puede llevarnos a nosotros a las cosas que Dios quiere. ¿Sí? A veces estamos tan llenos de las imposibilidades que vienen cada situación que vienen, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temas, yo he vencido al mundo. Ahí nos estaba ya declarando, no hay imposibilidades para ustedes. Nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada los podrá separar del amor de Dios que está en mí, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esto lo cuenta Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Nada nos puede separar. Entonces, esas imposibilidades a veces vienen porque estamos en lo cotidiano y nos olvidamos de quién somos. Nos olvidamos a quién le pertenecemos, como que Él nos dijo a nosotros que bueno, en el mundo tienen que tratar. No, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo lo he vencido. Y lo venció por nosotros. Esa es la potestad. Cuando vemos por qué Dios hace esta obra, porque Él se despoja, porque Él no solamente consideró como algo estimable ser conocido como un Dios. No, Él no estimó eso, sino que se despojó. Él dijo, yo soy Dios, pero yo también soy hijo de Dios. Y es la bendición, porque se hizo un hombre y vino a rescatarnos. Dice el apóstol a los hebreos que Él no socorrió a los ángeles que pecaron. Él socorrió a la descendencia de Abraham, a los que somos de la fe,
a los que le creemos, a los que en vez de correr a tratar de hacer cualquier cosa que no va a alcanzar glorificarlo ni agradarlo, escogemos creerle y confiar en Él para ver su gloria. Y esta es la diferencia. Esto es lo que nos diferencia. Porque dice la palabra, acá nos dice, en el versículo 16, dice del capítulo 4, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son, que no son, como que si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Aleluya. Esto es glorioso cuando uno lo lee. Él creyó, pero él creyó conforme, de acuerdo a lo que se le había dicho. ¿Por qué él creyó? Porque lo hizo de acuerdo a lo que escuchó, a lo que se le había dicho. Esta es la bendición. Hay personas que les cuesta entender a esto. Quieren ir a Dios, pero a su manera. No hay manera. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es el único, es el único. La palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. La palabra. La palabra. ¿Quién quiebra las imposibilidades? Dios. No hay nada imposible para Él. Para nosotros muchas cosas, pero para Dios nada. Y acá dice que Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham nunca se debilitó en su fe. Porque Él dijo, Él me lo dijo, Él lo habló, Él lo va a hacer. Y esto es importante porque a veces cuando decimos Él me dijo, tratamos de situar solamente promesas específicas que Dios nos da de repente por profecía, cosas que Dios nos ha hablado, y nos olvidamos de lo más importante, de la palabra profética, que es la más segura, a la cual dice el apóstol Pedro que hacemos bien en estar atentos. Vamos a ir allá. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Tenemos la palabra profética más segura. A veces estamos pendientes, ay, Dios me dijo que haremos esto. Sí. Pero cuando vas y tienes la circunstancia y ves la dificultad, te olvidas de que Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así. Son palabras que a algunos no les funcionan. ¿Sabes por qué? Porque no han entrado por acá y quieren usarlas como receta. Y no funcionan como recetas. Cuando Pablo entendió, Pablo dijo, así que yo mismo con mi mente serviré a la ley de Dios y con mi carne a la ley del pecado. O sea, Pablo dijo, yo voy a confiar. Yo voy a confiar porque Él lo va a hacer en mí. Hay una diferencia cuando entendemos. Cuando entendemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, porque ya yo no puedo. Yo lo he entendido, lo he comprendido. Entonces, cuando veo eso, veo cómo Jesús me influencia. Entonces Pablo dice, yo sé estar aquí, yo sé estar acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tremendo el apóstol Pablo, porque él había aprendido, él no viene contando que aprendió a estar cualquiera sea su situación. Y nos declara al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo aprendió él, esto no fue algo que él llegó y lo supo. No, él lo aprendió. Fue algo que él fue a medida
de que iba caminando con el Señor, Dios le enseñó. Dios nos enseña, hermano. Dios nos enseña. Las situaciones que Israel pasaba, Dios le dijo, esto era para hacerte saber. O sea, Dios lo quería enseñar. Después le dijo, reconoce, así como tú disciplinas a tus hijos, el Señor te disciplina a ti. O sea, nos enseña, nos instruye, nos educa. Porque ahora somos hechos no según la carne, sino hechos según Dios. Y algunos no entienden esto. Dios nos engendra en el Espíritu. Dios nos da tamaño en el Espíritu. Dios nos edifica en el Espíritu. Porque no es imposible. Esto lo dijeron hombres que más adelante, y si lo situamos bíblicamente, esto está allí, lo acabamos de leer en el libro de Lucas. Pero si usted se va, ese mismo Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, que está 2 libros más adelante, y usted se da cuenta que estos mismos que estaban ahí con imposibilidades, nada les era imposible, porque Dios estaba con ellos. El Señor se movía con ellos. El mismo que los enseñó allí y le había dicho, ustedes creen en mí, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Y estaban allá haciendo mayores cosas. ¿Por qué? Porque escucharon a Jesús y así es que funciona, escuchando a Jesús. No importa, el incrédulo, es como Dios le dice a Jeremías, Jeremías, tú no te hagas a ellos, que ellos se hagan a ti, siempre vamos a estar rodeados de incredulidad. Aquel hombre Jesús le dijo, no entres a la aldea, siempre en la aldea, en la comunidad, siempre van a haber incrédulos, gente que no creen en Dios, pero el creyente tiene que saber sacar lo precioso del oír, sacarlo. Tiene que saber el creyente no hacerse a las situaciones, como el Señor habló en este lugar y dijo un día, todo lo que venía, lo estamos viendo. Tenemos rato viendo las cosas que Él preavisó desde antes. Y lo dijo, tenemos rato viéndolo, pero Él dijo, pero ustedes no teman esas cosas, ustedes no escuchen esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra imposibilidad la tiene Él. Y esta es la diferencia. Porque cuando decimos que nuestra imposibilidad la tiene Él, ya no es imposibilidad, ya es posibilidad. Y tenemos posibilidades. Nosotros los creyentes estamos llenos de posibilidades en muchos lugares. Y a veces no lo entendemos. Que Cristo dice esto y entonces ves la imposibilidad y está el mar. Y ves la imposibilidad y entonces crees más a lo que estás viendo. Dice que eso no desesperanzó a Abraham, sino que se fortaleció en la fe. Porque él creyó al que le había dicho. Al que le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Al que le había dicho, tu generación llenará la tierra. Será así como la arena que está a la orilla del mar, pero también así como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí estamos los de la fe. Allí está Israel, el terrenal. 2 generaciones de Abraham. La iglesia y el pueblo terreno. Y es tremendo, Dios cumplió lo que dijo a un hombre que le creyó, que tuvo fe, que supo entender que la palabra de Dios iba a sanar. Porque Dios habla y que tiene que sanar nuestras vidas. Porque nosotros como somos personas que estamos acostumbrados, es que lo que es real es lo que vemos, tenemos que ser sanados. Porque aquí dice la palabra en el libro de Romanos, donde leímos en el capítulo 4, Romanos 4, dice la palabra de la siguiente manera. Dice la palabra así. En el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y este es el detalle. Este es el detalle. ¿Cómo uno puede estar en algo que no parece? Que siempre, y hasta se burlan de Israel, se burlaban siempre del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hacen cosas que son ilógicas para la realidad. Pero es que la iglesia simplemente está escuchando al que le dijo.
La iglesia está escuchando al que le dijo. Por eso esto que se ve imposible, la iglesia sabe que es posible. Porque el que le dijo es el Dios que todo le es posible, que no tiene imposibilidades. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, a veces estamos viendo más las realidades, lo que está allí. Como cierto hombre que escuché en estos días hablar, que el creyente tenía que entender que la fe era más real que las cosas que vemos. Y es algo que es una certeza que es así. Es más real. Porque ¿sabes qué veían los egipcios cuando agarraron a Israel? Ahí lo dice. Están presos. Los vamos a aniquilar a todos. Ellos lo veían atrapados. Pero no estaban atrapados. No estaban atrapados. Y lo imposible pasó, fue posible. ¿Cuántas veces veremos un mar nosotros abriéndose así? Las veces que Dios quiera. Pero es imposible naturalmente. Naturalmente. Es imposible que el mar se abra así. Imposible. Pero para los egipcios era así. Para Moisés, su fe le decía que Dios estaba con él. Él no sabía que iban a abrir el mar. Y los que lo seguían a él, todos incrédulos. Ningunos creían. Pensaban que los iban a matar allí. Dios libera por Moisés. Porque él sabía que Dios estaba con él. Y cuando clamó a Dios, Dios le dijo, ¿por qué me clamas? Extiende tu vara. Es tremendo. Extiende tu vara, Moisés, para que veas lo imposible. Él es fiel. ¿Por qué Moisés iba a ver lo imposible? Porque vino y se sentó en una iglesia un día y dijo, ay, voy a aguantar hasta que Dios haga algo. No, porque Moisés creyó a Dios. ¿Y dónde usted saca eso? Porque el libro de Génesis no habla de que Moisés estaba creyendo. No, el apóstol a los hebreos lo cuenta completico. Y dice que Moisés no se desanimó, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Si eso es algo, es fe. Fe. Se sostuvo. Sosténgase viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver al invisible? La misma frase es ilógica. ¿Cómo ves al invisible? Uy, mentiroso, lo invisible no se ve. La fe que tenía de que Dios estaba allí. Por eso dice, como viendo al invisible. Impresionante. La fe que tenía. Porque había creído a lo que se le había dicho. Las imposibilidades no van a salir de ti hasta que no confíes en Dios. Cuando confíes, esas cosas tú vas a empezar a verlas posibles. Nunca sabemos lo que Él va a hacer, no sabemos las sazones, pero sabemos que Él lo va a hacer. Sabemos que Él se va a mover y algo va a pasar, porque Él es fiel. Él es fiel. Y esta es la diferencia. Dice Oseas de la siguiente manera. Oseas. Oseas. Capítulo 6 de Oseas. Dios es bueno y es maravilloso. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Esto es tremendo lo que dice Oseas. Oseas dice, el Señor nos hirió, y ¿el qué? Nos vendará. Él nos quitó y Él nos volverá a dar. Él es fiel. Él es fiel. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor, hermano,
cuando nos llama a nosotros, nos llama con esta sencilla razón de que seamos gente de fe para que vivamos. ¿Y por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ve allí lo que es imposible. Ve allí lo que es imposible para que entienda. ¿Qué es imposible? Agradar a Dios si no tenemos fe. O sea, ¿qué nos enseña esto? Que por mucho que usted quiera hacer algo, si usted no le cree a Él, usted no lo va a agradar. Yo veo algunos que están haciendo algo y a veces se contentan porque como que ahora sí lo hice bien. Y en el fondo se están olvidando de esto. ¿Estaremos agradando a Dios o no? Porque cuando yo digo ahora sí lo hice bien, es porque estoy más pendiente de hacerlo de una manera que yo he especificado que es la correcta. ¿Se ve? Entonces cuando yo especifiqué esa manera como la forma correcta, al cumplirla, yo pienso que ya algo tuve. O sea, Dios estará contento o voy para el cielo si muero hoy. Pero no funciona así. Porque sin fe es imposible agradarlo. Él se agrada es cuando le creemos. Cuando le creemos. Entonces Dios viene a hacer la fe en nosotros. Entonces acá nos dice que nosotros conoceremos al Señor y proseguiremos en conocerlo. Lo conoceremos y proseguiremos en conocerlo, como el alba está dispuesta a su salida. Es así. Cuando nosotros entendemos la fe, hermano, cuando nosotros estamos haciendo las cosas para Dios, nos olvidamos de las cosas temporales. Tratamos de hacerlo para Dios. Y es sencillo. Mira, a veces estamos tan complicados con las situaciones, con las pruebas que vienen a cada día, y estamos tan preocupados y nos estamos olvidando en realidad de lo sencillo que es alabarlo. Cuán sencillo es alabar a Dios. Cuán sencillo. Yo a veces veo personas que, me equivoco, pero cuán sencillo es alabar al Señor. Cuán sencillo. Simplemente levantar nuestras manos a los cielos y cantarle. Porque a veces nos equivocamos, porque caemos en nuestras imposibilidades. ¿Y cuáles son nuestras imposibilidades? Querer hacer algo que se ha trazado. Pablo quería cumplir la ley y tropezaba con la ley. Cuando creyó en aquel que justifica al impío, que le pone al hombre, como dice David, aquel hombre que Dios atribuye justicia solamente por creer y no por tener obras, es tremendo. Cuando nosotros creemos esto, lo que vamos a hacer para Él, lo hacemos de otra manera. Porque entonces vamos a alabarlo no con nuestras imposibilidades, no, con nuestra sencillez, con esta naturaleza que es dependiente de Él. Somos dependientes. Y cuando lo adoramos así es diferente. Porque nada preocupa. O sea, si la voz es fea no me importa. Yo le estoy cantando al Señor. Si me equivoco, bueno, sigo. Si el Dios desde los cielos no me va a decir, no, esta alabanza no la recibo. No. Todas esas son imposibilidades que hay en nosotros porque estamos detrás de algo que fue trazado, que es una regla que está puesta allí. Porque la ley es pura, santa y buena, pero la ley se convierte en un problema para nosotros porque es una regla que no podemos seguir, porque la carne está vendida al pecado. O sea, no puede cumplir los mandatos de Dios. No puede, está destituida. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos la ley en su sentido, que es pura, que es de Dios, que es de arriba, que es pacífica, que es buena. Cuando nosotros entendemos la ley en ese sentido, ya nosotros vamos como aquellos que nos podemos tropezar, que podemos caer, que podemos hoy fallar, pero sabemos que tenemos un abogado en el cielo, sabemos que somos justificados. Hay una diferencia, porque nos acercamos a Dios
no para ni para juzgarnos nosotros mismos, sino para reconocer su gracia y su favor, para reconocer su perdón, para reconocer que Él murió por nosotros. Cuando lo hacemos de otra manera, le hacemos mentiroso a Él. Le hacemos. Qué terrible era vivir tras la ley. Era tan terrible que cada año tenían que presentar los sacrificios. ¿Por qué? Porque era algo que no se podía expiar. No se podía expiar. Dice el salmista que el pago de eso no se lograría jamás. Tuvo que descender el mismo Dios desde los cielos. El mismo que le había dado el pacto. Porque para que un pacto se sustituya, dice el apóstol a los hebreos, tiene que morir aquel. Tiene que morir. Y después de que Él muere, el pacto es ratificado. O sea, no podía venir un nuevo pacto si no perecía el viejo. Usted no puede recibir la herencia si no muere a las cosas que usted era antes. Usted necesita morir para ahora ser alguien de fe. ¿Cómo éramos antes de venir a Cristo? Gente que vivíamos por lo que sabíamos hacer, que vivíamos por lo que nos enseñaban, por las reglas, por las razones. Ciertamente estamos en un mundo y somos guiados ¿por qué? Por ordenanzas, por leyes, por mandamientos. Allí está la ley. Sí, nosotros guardamos la ley. Pero Dios no habla de esta ley, Dios habla de la ley divina, de la que Él dice que el hombre no puede guardar, por eso salió del Edén, por eso salió, porque Dios le dijo unas simples palabras y Él no pudo escucharlas. Él no pudo escuchar que de ese árbol no debía comer, pero Él comió. Entonces llevó en sí las consecuencias de aquello. ¿Cuántas veces estamos pasando las consecuencias? ¿Cuántas veces? Los que están bajo la ley, dice la palabra que están bajo maldición. Bajo maldición. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros guardar la ley. Cuando somos de fe, mira, Pablo habla a los filipenses y dice que si yo no sirviera a Cristo, si yo no estuviera haciendo las cosas del Señor, ya no tendría persecución por la cruz de Cristo. Porque la cruz trae persecución. ¿Qué trae persecución? La fe verdadera. La fe verdadera trae persecución. Y trae persecución ¿por qué? Porque le estamos creyendo a Jesús. Cuando le estamos creyendo a Jesús, las cosas que se oponen vienen. Cuando usted no le está creyendo a Jesús, mire, pareciera estar haciendo las cosas muy bien. Y yo lo veo, mira, si uno juzgara según la apariencia, uno pusiera a muchos que realmente no creen en Dios, no sirven a Jesús, tienen otras doctrinas y uno los pusiera como gente de fe, porque en apariencia parecieran ser más gente de fe que muchas personas que están padeciendo por la fe. Porque muchas veces vemos a gente padeciendo por la fe y cuando vamos a la palabra, cualquiera diría, bueno, pero a Pablo le pasa eso porque es muy contencioso, porque él tiene que estarse metiendo en las sinagogas y yendo a discutir si allá no quieren recibir a Jesús porque ellos mismos lo mataron, y que tiene que él estarse metiendo allá, está yendo a predicar a Jesús, está buscando problemas, hay que ser pacífico. Pudieran decir eso de Pablo. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Simplemente lo que Jesús le encomendó. Él escuchó a Jesús, lo creyó. Hacer eso le traía irrealidades, le traía cosas que no eran lo que Dios decía en sus promesas con respecto a él. Es así. Mas el Espíritu Santo se las advertía que él las iba a pasar. Entonces él podía decir, bueno, pero esto no es Dios, porque ¿cómo me dice esto? Y es esto, Dios es puro, es bueno. No me pueden pasar cosas malas si Dios está conmigo. Pero él era en lo que Jesús decía, lo que la palabra decía. Los profetas persiguieron a ustedes también. A mí me hicieron esto, a ustedes también. Él era en eso.
Y como él estaba era en eso, su fe cada día se fortalecía. Le pasaban cosas que a veces no eran cosas, como dice el predicador, hay justos que les pasa como un injusto. Entonces Pablo decía, uy, pero yo estoy haciendo lo bueno, ¿y por qué me pasa como un injusto? Precisamente por eso, porque estoy haciendo lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Y son cosas. A veces juzgamos tan mal que vemos como de Dios a alguien. No, pero es que sí, porque la gente lo quiere mucho. Claro, si no les dice la verdad. A Pablo lo dejaron solo. Solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marco cuando vengas, Timoteo. Tremendo, tremendo. Jesús, sus discípulos, cuando vieron que él no iba a pelear como ellos pensaban, porque Pedro corta la oreja y bueno, vamos a ver, vamos a defendernos y mucha gente nos va a apoyar porque Jesús ha hecho sanaciones y todas estas cosas y podemos armar un ejército. De repente estaba sus adentro porque ellos no entendían lo que Jesús iba a pasar, porque esa palabra estaba encubierta de ellos, no la podían ver, para que la fe viniese a nosotros, para que la salvación pasase a los gentiles. Esa fue la promesa de Dios. Pueblo que no es pueblo será llamado mi pueblo. El reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, todas estas cosas venían porque Dios le había dicho. Todas venían, pero vienen para gente de fe, gente que le cree a Dios, gente que dice, Señor, esto que tú me dijiste no parece. Gloria a Dios, pero siguen esperando. Porque Abraham le dijo, Señor, pero ¿quién me va a heredar? El esclavo es el único que tengo, que es el único candidato a heredarme, el único. Y Dios le dijo, no te heredará este, le dijo, sino un hijo tuyo. Aleluya. Esas palabras entraron al corazón de Abraham. Y a veces Dios nos habla en las prédicas, nos habla y nos habla. ¿Para qué? Para que todas esas situaciones que están llegando a nuestra vida sean opacadas por lo que Él dice y sean canceladas por lo que Él dice, para que nuestro corazón se llene de esperanza. Y cuando nos llenamos de esperanza, ¿qué hay? Fe. Lo imposible se hace posible, porque para el que tiene fe, todo es posible. Eso lo dijo Jesús, no yo. Todo es posible, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, no escuchamos a lo que Dios dice porque no me parece, porque no me gustó como... Y no estamos entendiendo, no estamos entendiendo. Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pero Jesús no se lo estaba diciendo porque lo iba a mandar para el infierno, porque le estaba enseñando que eso no podía hacer en su reino. El que quiera perseguirlo tenía que estar dispuesto a pasar persecución. El que quisiera seguirlo tenía que estar dispuesto a tomar la copa que él tomaba. El que quisiera seguirlo tenía que estar dispuesto a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ciertamente era difícil para ellos, porque por eso estaban diciendo, uy, si esto es así, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién? Porque todos estamos habituados, estamos acostumbrados. Las personas se matan. Y yo a veces me quedo loco con noticias de personas que se suicidan. ¿Se suicidan por qué? Porque bueno, perdieron parte de la empresa. Perdieron parte de la empresa. O perdieron una empresa y se fue a quiebra y le quedó otra, pero es pequeña. Entonces su capital antes era $2 billones y ahora le quedó nada más en $1 billón o en 500 millones de dólares. Y se matan. Una persona con 500 millones de dólares vive su familia, sus hijos, sus nietos y le queda todo ahí para ir para abajo, para vivir sin hacer nada. Es tremendo. ¿Pero por qué? Porque sus vidas se acostumbraron a estas cosas. Y el ojo no se sacia de ver. El ojo no se sacia de ver. Por eso Jesús dice, si tu ojo esté bueno, si tu ojo permanece bueno, todo tu cuerpo estará en luz. Porque nuestro ojo, Él dijo que tenía que estar puesto arriba, arriba.
Si debemos de caminar un camino en este mundo, es mirando a Cristo Jesús. Mirando a Cristo Jesús. Nuestra mirada nunca va a estar en las cosas de la tierra. Cuando está en las cosas de la tierra y usted aún haciendo la obra de Dios, compra unos equipos para la iglesia, entonces después ve otros, esto se ve más, entonces su ojo se va moviendo ahí y se va moviendo. Cuando viene a ver se olvida de las cosas de Dios, porque su ojo se va allá y se va trasladando a otras cosas que son terrenas. ¿Por qué? Porque usted le está dando a su ojo sus pensamientos. Y esta es la diferencia. A nosotros pueden venir los pensamientos, pueden venir las tentaciones, las pruebas, todo puede venir a nosotros. Una cosa es que usted caiga y tropiece, pero otra cosa es que usted se entregue con avidez a cometer el pecado. Hay una diferencia. Cuando alguien tropieza, Señor, pero es que no aguante. Jesús te dice, bueno, arrepiéntete, pide perdón y sigue adelante. Aleluya, gloria a Dios. Él lo proveyó todo. Pero pregunta, ¿cómo está tu ojo? Porque para seguir adelante, cuando él dice sigue adelante, está diciendo sigue en la vida, lucha en la vida. Hay gente que predica desde los púlpitos y dice, no, tú le pones tus sueños a Dios y Dios te cumplirá tus sueños. ¿Cuándo Jesús vino a cumplir sueños? Yo no me imagino que el sueño de Pedro haya sido ser crucificado boca abajo. El de Pablo, imagínate qué sueñito tenía Pablo, ¿no? Que le cortaran la cabeza. Yo no creo que ellos haya sido los sueños de ellos. Pero Pablo dijo, yo como he soñado que donde yo vaya me caigan a piedra. Pablo no soñaba eso, pero fue las cosas que pasó. Fue las cosas que pasó. ¿Por qué? Porque tenía un ministerio que era ese. Ojo, su recompensa es grande. Aleluya. Es porque ya es para Él. Es una realidad hoy para Él. Al sea la gloria sea Jesucristo. Porque Él es fiel. Y cuando uno dice esto, ya uno sabe que este siervo que uno veía aquí padeciendo tanto, hoy se está gozando. La gloria sea al Señor. Es así, porque padeció por Cristo. Entonces a veces queremos nosotros las cosas de Jesús, pero nosotros queremos vivir las realidades. Jesús dijo, bueno, si tú quieres salvar tu vida, quieres salvar tu realidad, te digo algo, vas a perder tu vida, vas a perder lo que es real, que son las cosas de Él. Eso sí es real, porque lo que no se ve hizo lo que se ve. Si usted cree que lo real es lo que usted ve, usted tiene un problema, porque la Biblia nos dice que estas cosas son ilusorias. Hoy están, mañana no. Usted va tras la riqueza y se hacen alas y se van al cielo. O sea, son inalcanzables, se le hacen inalcanzables, dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Yo le puse el ejemplo con personas que a veces se suicidan. Porque perdieron empresas, perdieron el negocio. Un negocio se le cayó y no se dio como era. Y entonces van a quedar pobres, pero su pobreza en realidad es una riqueza delante de lo que realmente es un pobre. Y aunque quedaran sin nada, la vida es valiosa. Valiosa. Sin nada vuelve a empezar. Pero ellos no pueden asimilar eso porque su ojo está metido. Entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Y más en este día, porque hoy gracias al Señor comenzamos un nuevo periodo, comenzamos un nuevo lapso, la gloria sea para el Señor. Y todos los que comenzamos esto, tenemos que tener en nuestra mente lo siguiente, que no es malo hacerse expectativas, no es malo pensar, bueno, esto lo voy a hacer así. Y de hecho, tenemos que hacernos expectativas, tenemos que hacernos madera, tenemos que hacernos reglas para poder lograr algunos objetivos. Pero entender siempre que eso no es la realidad. La regla no es la regla. Lo que vemos no es lo que es. Lo que parece no es como parece. ¿Se ve? Porque solo así vamos a ver las cosas de Dios. Solo así vamos a estar en expectativa. ¿Qué vas a hacer, Señor? Así como el día que recibimos el Espíritu Santo. Yo no esperaba ese día comenzar a hablar en lengua ni sentir todas esas cosas que sentí.
Yo no las esperaba. Yo no esperaba cuando fuimos a esa cárcel ver la gloria de Dios así. Yo no esperaba en algunos lugares donde Dios me ha permitido estar, ver cosas que tuve que ver y me gocé. No lo esperaba, pero lo vi. ¿Pero por qué vinieron esas cosas? Porque yo estaba de una manera sencilla, solamente haciendo lo que debía hacer, gozándome porque estaba en el nombre de Él, y Él añadía. Y esa es la bendición. Y eso es lo que usted necesita. Si usted va a alabar al Señor, olvídese de las reglas. Haga orden, hay reglas y todo eso. No es que olvídese, usted la va a transgredir, no, eso es necesario para uno tener un orden. Hablamos del orden ayer. Pero ¿qué? Cuando usted va a hacer las cosas, usted simplemente entienda algo. Está delante del Señor Jesucristo. Él está en su trono y usted está delante de Él. Hónrele, alábele, exáltele, para que usted vea que a veces va a escuchar y se escucha la alabanza ignorando que hay voces de ángeles entremetidas en lo que usted está cantando, porque Él es poderoso. Dice la palabra que muchos sin saberlo tuvieron en su casa ángeles. Esto lo vemos en el caso de Lot. Lot defendió a estos hombres porque él era justo. Y a un invitado en su casa no era permitido, no, había que dar aunque sea hasta la vida por rescatar a ese invitado. Impresionante. Y los invitados de Lot, sin él saberlo, eran ángeles. Y cuando él se estaba ofreciendo, los otros no aceptaron ese rescate. Estaba ofreciendo a sus hijas y no aceptaron ese rescate. Pero él ignoraba que no lo aceptaron, así como Faraón no dejó ir a Israel. Pero ¿era para qué? Porque estaba Dios detrás. Y a veces nosotros pensamos, mire, pero ¿por qué esto no se da? ¿Por qué esto? Porque Dios no quiere que se dé. Y Dios no quiere que se dé porque Él está detrás de todo. Es así, así como José hubiese querido y era su deseo. Uy, Dios mío, este va a hablar delante de Faraón de mí, le va a decir que me metieron preso injustamente y me van a soltar porque tiene una buena posición. Pero Dios le borró los pensamientos y él no se acordó de José. Se olvidó de José porque Dios estaba detrás. Y había algo que Dios tenía que era de parte de él. Y esta es la bendición que algunos tienen por compleja, por problemática. Esta es la bendición del creyente, que pasa por situaciones porque cree, uy Señor, pero ¿por qué yo no y el otro sí? Asaf veía al impío que prosperaba y él siempre era vituperado y decía, Señor, ¿pero por qué? Porque Dios tenía algo diferente para él. Él era creyente y el otro era impío. Hay una diferencia. Saúl floreció rápido, pero cayó porque no amaba al Señor. David, si amaba al Señor, no floreció rápido, tuvo que llevar tanganazo. ¿Por qué? Porque Dios lo amó también y al Dios amarnos nos enseña para la final hacernos bien. Y es como dice el mundo, es un dicho muy bueno, el que ríe de último ríe mejor. Aleluya. Porque a veces el que ríe primero después deja de reír. Pero el que ríe de último termina riéndose. El que ríe de último. Y gloria a Dios por eso. Porque Dios, dice Pedro, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál será el final de aquellos? Pero el juicio comienza por la casa de Dios. Gloria a Dios. Porque comienza, porque a la final Él nos va a hacer bien. Y esa es la bendición. Por eso es una bendición tremenda ser creyente. Creerle a Dios. Y ver las imposibilidades, no como algo que nos va a hacer imposible, ¿no? Siempre ver que hay una imposibilidad, pero con nosotros está el que para todo es posible. Así es. Nosotros siempre tenemos, así como el apóstol Pablo, él decía, nosotros los que hemos quedado, seremos arrebatados con Cristo y estaremos siempre con el Señor.
Pablo no vio eso, porque Jesús no ha venido aún. Él tenía la esperanza de ser arrebatado en los cielos con Jesús. Aleluya, yo también predico con esa esperanza. Solo Dios sabe si me tocará o no. A lo mejor ellos, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Y son cuestiones. Entonces, nosotros estamos acá no porque nosotros todo nos salga bien. No, hermano. Nosotros estamos acá porque somos gente de fe. Nosotros estamos en la iglesia porque le creemos a Dios. Y cuando sabemos eso, cuando lo alabemos, lo vamos a alabar con ganas. Si vamos a hablar de Él, vamos a hablar de Él con ganas. Porque a veces viene, uy Señor, pero nadie se convierte. Sí, pero ¿por qué no dices lo que Jesús dice? ¿Por qué no hablas como Pedro? Uy, me gozo que nos hayan pegado por Jesús. Que nos hayan dado golpes por Jesús, por el nombre, gloria a Dios. ¿Por qué no somos como Él? Para poder decir, uy, me gozo porque no me quieren escuchar. Aleluya. Me gozo porque predico a Cristo Jesús. Me gozo porque me voltea los ojos. Yo siempre recuerdo una canción que no es en la Biblia, pero viene de la misma Biblia, se refleja en ese hombre porque es creyente, Marino, que canta Soy Evangélico. Él dice, me llaman loco, no me saludan, nadie me entiende. Y así somos los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, con el permiso de la palabra. Oye, ¿qué te pasa? ¿No estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué haces tú haciendo una barca aquí? ¿Quién lo va a entender? ¿Quién lo va a entender? ¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando tú? ¿De un hombre que lo tragó una ballena? Sé serio. Así te dice el mundo. ¿Qué me estás contando tú? Que sacó dos monedas de un pez y sabía cuál era el pez. ¿De qué me estás hablando tú? A veces, hermano, estamos caminando con el Señor y estamos pendientes más de lo que está sucediendo afuera. Y nos estamos olvidando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es así. Y esta es la diferencia. Yo no, a veces, oye, si no me ponen en algo, si me corrigen, me reprenden, oye amigo, tratemos de meditar y de ver qué hay en mí ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué me están sacando de eso? Para entender que se trata todo de lo que Dios dijo y de lo que Dios busca. A veces no pasa algo, el Espíritu nos está llevando a algo, a entender algo. A mí me llama la atención que cuando el libro de Hechos nos habla a nosotros de la venida del Espíritu Santo, ahí en Hechos 1, dice la palabra de la siguiente manera. Dice en el capítulo 1, en el versículo 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de quien cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Cuando nosotros leemos sin capítulos, ¿verdad que se entiende el contexto que viene hablando el Espíritu Santo? Amén. Dice que tomaron y fue contado con los 11 apóstoles. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como un solo hombre, juntos. Es tremendo. Cuando seguimos leyendo nos damos cuenta que habían 120 ese día allí reunidos. Y vino el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos revelación, si tenemos sabiduría, nos damos cuenta de que vino el Espíritu Santo cuando ellos se ordenaron.
cuando ellos colocaron las cosas como iban, como aquel que pone las piezas como realmente van. Entonces quedó hecho lo que se había de hacer. Eso pasó. Cuando estaban todos como Dios esperaba que estuviesen, entonces vino el Espíritu Santo. Y es lo que dice Pedro en el 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue entregado, entre el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de nosotros se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Pedro está diciendo, es necesario. Es necesario. Qué importante ser analítico, hermano, cada vez que leemos la palabra. Pero ese analítico yo entiendo, por eso no toco mucho esto. Eso es del Espíritu. El Espíritu nos lleva, nos enseña todas las cosas. Cuando dice que nos enseña, nos recuerda lo que Jesús ha mandado, es porque ya nosotros leemos lo que Jesús ha mandado, pero Él solamente puede llevarnos a profundizar. Y cuando dice acá la palabra que es necesario, porque necesario es que sin eso no puede ser otra cosa. Cuando usted dice, mira, usted puede ir y tomar los frutos de aquella mata, pero para usted poderlos tomar, es necesario que usted se prepare porque allí hay un tigre. Entonces usted sabe que ya que el tigre mata gente y si usted no se prepara para ese tigre o cómo pasar ese obstáculo, usted no puede tomar los frutos. Entonces es necesario, o sea, sin eso no puede pasar lo que Dios ha dicho. Es necesario, nosotros tenemos que estar preparados. Él nos dijo que estuviéramos allí esperando, pero preparados. O sea, nosotros tenemos que tomar el orden cada día, organizarnos, prepararnos. Porque a veces el fallo, mira, así como hablé ayer, que el fallo de que el arca entrara en Jerusalén, el fallo fue en que David no se preparó. Si David se hubiese preparado, David hubiese entendido que tenía que escoger a los hombres que estaban destinados para aquello. Tenía que escoger a los hombres que podían hacer aquello. Es así. Pablo dice a Timoteo, también le dice a Tito, que escojan hombres, que pongan ancianos, que los dejen. Que Pablo dice a Tito, te dejé Creta para que establecieses ancianos. Porque no habían personas que espiritualmente Dios había llamado al pastorado. No habían dones de pastor. Entonces tenían que establecer ancianos, ver Tito, en este caso, quiénes eran los que reunían o estaban más acorde a los requisitos. Yo pienso, y es mi creencia, que muchas veces no había en algunos lugares personas que reunieran los requisitos. Entonces tenía que escoger a uno que reuniera más requisitos o el durar un poco más de tiempo en el lugar para enseñarlos un poco más y hacerlos un poco más espirituales. ¿Por qué? Porque era necesario para que esas personas pudiesen estar en los ministerios. Era necesario, o sea, no podemos hacer las cosas porque yo quiero hacerlo así. No, cuando a ti Dios te pone a hacer algo, a lo mejor el pastor no te va a enseñar cómo es ese algo a ciencia cierta. Pero si tú eres entendido, cuando Dios te pone a hacer algo, tú investigas sobre ese algo. Y si el pastor no está enseñando, usted le pregunta sobre ese algo. Pastor, yo estoy haciendo esto y la palabra dice esto, ¿se estaría bien si lo aplico así, hago así, hago así? Y allí estará esa guía, pero no del pastor a ciencia cierta, sino del Espíritu Santo. Porque estamos buscando las cosas que Él puso como necesarias. Las cosas como Él las quiere ver en medio de nosotros. Es así. A veces las imposibilidades vienen y es precisamente por esto.
porque no estamos viendo lo que Él dijo. No estamos viendo las cosas como Él las dijo. Y cuando no las estamos viendo, ciertamente vamos a empezar a ver a los lados y uy, allá se ve un ministerio allá, por allá en esta televisora o por allá, entonces voy a tratar de imitar lo que ellos hacen. No, no. Usted nunca imite algo si no lo ve en la palabra. Usted cada vez que vaya a imitar algo, usted mire si la palabra lo prueba. Si la palabra lo aprueba, es digno de imitar, porque Pablo dijo, sé imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo. O sea que Pablo le estaba diciendo, imítenme no a la ciega, no vayan detrás de mí porque yo soy Pablo, no, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. O sea, Pablo les estaba apelando a ellos a que él tenía un testimonio y su testimonio se regía por lo que Jesucristo dijo. En Hechos 26 Lucas escribe y dice que Pablo no hablaba más de lo que los profetas dijeron que había de suceder con el Cristo. Él no habló más, él se mantuvo allí. Ciertamente, muchas veces Pablo pudo haber dicho mucho más, pero él se mantenía allí. ¿Sabes por qué se mantenía allí? Porque él sabía que la regla y el consejo es lo que Dios nos da a nosotros. Cuando a Jesús le preguntaban, él decía, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué fue dicho? ¿Oíste? ¿Qué fue dicho? ¿Oíste? Y esto es importante. Esto es importante. Si usted no quiere imposibilidades en su vida, destápese, destápese, para que usted empiece a ver la gloria de Dios. Y entienda así como Asaf, siempre estuviste conmigo. Es tremendo. Jesús lo agarró, lo tomó de la mano y Asaf no sabía. Y Jesús lo llevaba era de la mano, ven, camina conmigo. Y es una bendición para el creyente saber esto. El Señor siempre, yo que puedo decirlo, el Señor siempre me habla diario, Y en el día, en las 24 horas, 22 horas me habla el Señor, por decirlo así, siempre me está hablando, siempre. Cuando palpa en mi inseguridad, cuando palpa en mi tristeza, me habla, me dice algo, siempre. Para estimularme, para atacar el mal ánimo, el desánimo. Me habla, me da una palabra. Son cuestiones y a veces luchamos con esas cosas. Es que es normal, es normal. No seremos avergonzados porque Él está con nosotros. No porque aprendemos, no, yo sé discernir si aquel, mira, ese es un demonio y aquel es un ángel de Dios. Esas son mentiras del diablo. Gente que empieza con mentiras, no, que aquel que contaba testimonio de que él iba a un avión y le decía a los ángeles que quería comer. Y cuando llegaba a su casa tenía esa comida. Y yo digo, qué triste lo que se ha convertido la predicación. Pero la palabra ya nos habla de eso. Es tremendo. A los niveles que llegan. Si llega una persona a decir para que le den dinero, que escuchen los billetes. Ah, pero los que hablan son los de 1,000 y los de $500. Esos son los que hablan. Los de 100 y los de 10 y los de 20 no hablan mucho. Escucha a los de 1,000 y a los de 500. Esos hablan bastante. Pero después que lo escuches tienes que dejarlo. Pues mira que te dicen, quiero quedarme allí. Quiero quedarme allí. Quiero que me dejes allí. Y es tremendo. Uno se queda loco de las cosas que pasan. Claro, hermano. Las personas se acercan a Dios y los llenan de ambiciones. Los llenan de pídele a Dios esto y que Dios te lo dará todo. Y Dios ciertamente, hermano, no podemos decir lo contrario. Dios puede darnos todas las cosas, todas las riquezas. El oro y la plata es de Él. Pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque dañaría nuestro corazón. Y Él es un Padre que nos disciplina. Él es un Padre que nos enseña. Ciertamente a muchos colma de riqueza y a muchos nos da riquezas y muchas. Y gloria a Dios, que el Señor nos dé y abundemos
Que estemos llenos, como decía el apóstol Pablo, que esté lleno. Pero cada cosa Dios la hará a medida de que Él vaya preparando nuestro corazón para cada cosa. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Dios no bendice a alguien para que se aparte de Él. No. Y nosotros tenemos que discernir eso y luchar contra esas cosas. Cuando Dios nos bendice, nos acerca más a Él. Es así. Y esa es la diferencia. Sí, tenemos que prepararnos. Vamos porque tenemos que comer la cena. Vamos a darle gracias al Señor, que es fiel y maravilloso. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén.